Buenas tardes, profesor. Es para presentarle lo del proyecto de la calculadora. Voy a comenzar explicándole lo que hice en la clase principal. En la clase principal lo que hice fue crear un objeto de tipo calculadora. A ese objeto lo que hice fue nombrarlo con la letra C y lo siguiente que hice fue hacerlo visible en la pantalla. Luego pasé a hacer la interfaz gráfica a la calculadora, que en la interfaz gráfica lo primero que le añadí al panel main fue el JLabel, que es la pantalla donde la calculadora me va a mostrar las operaciones que yo voy a hacer. Lo siguiente fue hacer o ponerle los botones respectivos que necesita la calculadora. Lo siguiente de eso fue ponerles un título para poder diferenciar cada botón. Por ejemplo, los botones de los números, los operadores y los puntos, el porcentaje. Bueno, después de eso lo siguiente que hice fue irme a la clase de tipo calculadora y ahí lo primero que hice fue crear tres variables, que son dos variables flotantes que las voy a utilizar más adelante. Los botones que están ahí en private, automáticamente el programa me los creó cuando yo hice los botones en la interfaz gráfica de la calculadora. Ahora hice el método constructor de la clase. Lo primero que hice en el método constructor de la clase fue hacer o crear una ventana en la que mi calculadora se va a dejar ver del usuario. Lo primero que hice en este fue ponerle un título a la ventana. Lo siguiente fue ponerle unas dimensiones para que me quedara más estática, más estética, o sea, no tan grande ni tan pequeña. Y lo siguiente que hice fue ponerle funcionalidad a los botones que voy a comenzar a programar para la calculadora. Acá lo que hice fue comenzar con el botón 0. A este botón lo nombré pues 0 para diferenciarlo de los otros números. Entonces, en este botón lo que hice fue darle la acción de cuando le demos clic al botón me muestra en pantalla un texto. En este caso va a ser el número 0. Pero para eso necesito primero que todo llamar a la pantalla. En este caso a la pantalla la llamé pues pantalla.ctext, que es para enviar. Pero también me tocaba poner un pantalla.getText para obtener, porque en el caso de que ya tuviera un número, necesitaba que ese número también me lo mantuviera ahí y no me lo borrara, lo que yo quería un nuevo número. Eso lo hice automáticamente para los botones del 0 al número 9, respectivamente. Acá comencé con la primera operación, que para mí fue la suma. Entonces, acá vamos a utilizar la variable de tipo flotante que había creado anteriormente. Esta variable la nombré num1, que lo que va a hacer es guardarme lo que esté escrito en pantalla. ¿Cómo lo obtenemos? Lo obtenemos de la forma llamando la pantalla.getText, que getText es para obtener, pero lo que yo obtengo es una variable de tipo string. Entonces necesito una variable de tipo flotante. Para eso utilizo el float.parseFloat para transformarla de string a flotante. Y automáticamente me la va a guardar en la variable num1. Entonces, lo otro es que utilizo la otra variable que había creado de tipo string, que me va a guardar el carácter de la operación que vamos a hacer, que en este caso es la suma. Sucesión a eso ponemos la pantalla en blanco con setText, que es para enviar, un campo en blanco para que nos dé el espacio de escribir el segundo número. Luego de dejar el campo vacío, lo que hacemos es escribir el segundo número, que es el que vamos a generar la operación con el botón igual. Nos dirigimos a donde está el botón igual. En este botón igual lo que hacemos es utilizar la segunda variable que yo había creado anteriormente, que lo que va a hacer es guardarnos lo nuevo que vamos a escribir en pantalla, o lo que ya escribimos, o sea, el segundo número. Para obtener lo que está escrito en pantalla lo llamamos como pantalla.getText, que es para obtener. Entonces lo que vamos a obtener de todos modos es un carácter de tipo string. Necesito que sea tipo flotante. Igualmente lo hice como el botón 1, con float.parseFloat lo convierto en flotante. Entonces ahí pongo una condición. Si el operador trae un carácter, normalmente le pusimos un carácter, entonces nos debe traer uno de los 4 caracteres que ya le puse, que es suma, resta, multiplicación o división. Entonces, dependiendo de ese carácter,
dentro en el if y si no, pues dentro en el otro. Por ejemplo, en el caso de la suma, si trae el carácter suma, va a entrar en el if. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en pantalla, vamos a enviarle a la pantalla con pantalla ctext la operación del número 1 más el número 2. La parte de sincero, ahorita es un método que ahorita se lo voy a explicar, profe. Para la resta, la multiplicación y la adición es igual que lo de la suma. Lo único que nos cambia es que el operador va a traer un carácter diferente. En este caso, para la resta pues va a ser un menos, para la multiplicación un por y para la adición un slash, que significa dividir. Y en las operaciones pues es su operación correspondiente. Ahora sí va a pasar para explicar para qué nos sirve el método sincero. En este método lo tengo es para que me convierta, o sea, para que me pase los números, me les quite el punto cero a los números enteros, ya que tengo todos los números en flotantes. Entonces cuando tenga un número entero me va a generar el número entero punto cero. Entonces, para que sea estéticamente mejor, lo que hago con este método es quitarles el punto cero a los números que son enteros. En este método recibimos un número flotante. Entonces, lo primero que hacemos es crear una variable de tipo string que va a ser resultado. Es la variable que vamos a retornar de este método. Resultado va a ser igual a float.toString, que toString me sirve para transformarlo de flotante a string. Luego pasé a generar una condición que si el residuo de 1 y el número es igual a 0, significa que es un número entero. Entonces el resultado va a ser igual al resultado punto substring, que substring me sirve para borrar casillas o números de la cadena de números que tenemos en la pantalla, que en este caso sería el coma 0. Resultado punto length va a ser, length es el tamaño o el árbol de la cantidad de números que tenemos en la pantalla, pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es borrar las dos últimas casillas del número entero, que es el punto 0. Por eso le ponemos menos 2 para que nos borre las dos últimas casillas y nos deje el número entero solo. Después de eso retornamos la variable resultado. El método sincero lo hice fue para, en el caso de que en las operaciones aparezcan números enteros, y pues como los tengo todos flotantes, iban a aparecer con el punto 0. Entonces, si el número ya de por sí es flotante, entonces no nos va a afectar este método. Ahora pasamos a la parte de borrar todos los números, o sea, el de borrar de la calculadora. La acción del botón de borrar lo que hace es, lo que hacemos es pantalla.ctext es para enviar. Entonces lo que hacemos es enviarle un campo vacío a la pantalla. Para eso necesitamos borrar los dos números que hayamos escrito. En este caso, número 1 va a ser igual a 0 y número 2 va a ser igual a 0. Ahí nos estaría borrando todos los números que hemos escrito en la pantalla y nos quedaría el campo vacío para comenzar a hacer otra operación de la calculadora. En el botón de porcentaje lo que hacemos es obtener el primer número que escribimos en la pantalla de la calculadora. Lo obtenemos como pantalla.getEx, que es el de obtener, y lo guardamos en la variable num1. Después pasamos a enviarlo a la pantalla con ctext, pero ahora necesitamos hacer cambiarlo de flotante a string. Con eso lo hacemos con float.toString y pasamos a hacer la operación respectiva, que es el número dividido entre 100, que es el porcentaje. Ahora pasamos a ejecutar el programa. Listo. Aquí está la interfaz gráfica de la calculadora como nos quedó. Entonces, para hacer una suma, pues sería normal, escribimos el número, ahí nos quedaría guardado en la variable de num1, y entonces le daríamos la otra variable que sería el de sumar, y escribimos el siguiente número y le haríamos lo igual y nos hace la operación. Eso normalmente es para todas las operaciones. Y para ahorrar, pues borramos todo lo de la calculadora y eso sería el procedimiento de la calculadora.
O en el caso del porcentaje, pues ahí nos bota el porcentaje del primer número de la calculadora. En la parte de cuando son números flotantes, eh, pues ponemos el punto, el punto decimal normal. Cuando es, por ejemplo, 1.5 más 1.5, 0.5 puede ser también, nos va a dar la suma, que sería 2. Ok. Muchas gracias, profe, por la atención que me prestó y es esto el proyecto de la calculadora.